te traje todo esto. Perfecto. Bien. Dije, cuando estaba hablando de la producción de esta columna, Sí. le dije a Lean, le pongo un gráfico de esos que le gustan a Iván, y me dijo, hacele 2 placas. Hacele 2 placas. Así que acá Perfecto. están las 2 Ahí placas está. que te hice Perfecto. especialmente para vos. Muchas Iván. gracias. Tasas de interés. Hay una metáfora que yo sé que a vos te va a gustar mucho. A ver. De algunos analistas financieros. Todo en el mercado es tasa. Todo puede ser una tasa. Todo se traduce en una tasa de interés. Cuando vos ves un valor, eso tiene implícita una tasa. Bueno, eso es lo que está mirando el mercado y está mirando distintas tasas, por supuesto. La más importante es la tasa de referencia que marca el Banco Central a través de las LELIQs, que son la política monetaria, digamos que de alguna manera regula la liquidez y demás. Es la tasa más importante de la economía, hoy está en 37% porque la bajó un punto. Esto fue la semana pasada. Y hay otras tasas que marca el Banco Central que son de referencias para el sistema bancario, como la tasa de pases. Eso está mirando. También está mirando el mercado cuáles son las tasas de las colocaciones de deuda. ¿Por qué es tan importante la tasa? Porque marca el rendimiento que van obteniendo los pesos en función de otra tasa muy importante del mercado, que es la expectativa de devaluación. Entonces, la estrategia financiera del Ministerio de Economía depende de la relación entre las tasas de interés que fija el Banco Central, que espera obtener a cambio los que tienen todos los pesos dando vuelta, y también cómo vienen las expectativas de evaluación. Respecto de esto, hay 2, podemos decir, instrumentos que mira el mercado con detenimiento, porque ahora se agregó uno que es el bono atado al dólar, viste que hicieron esta colocación de 1.766 millones de equivalentes, ¿no? Lo hicieron en pesos, pero el equivalente es en dólares. 1.766 millones. La tasa implícita, según Delfos, una consultora, era de 43%, exacto, 43% de devaluación hacia adelante. Si mirás los futuros, esto lo hice antes de que cierre el viernes, así que ahora el futuro está en torno del 47, sí. Entonces, ves la colocación de Dollar Link, del bono de Dollar Link, principalmente destinado a los productores agropecuarios que si liquidaban tenían algún incentivo a tener un instrumento que les dolarice sin dolarizarles parte de lo que vendían. Y por otro lado, los futuros, que sabemos que son un derivado financiero que lo que hacen es cubrir justamente frente al valor del dólar. Por ejemplo, quedó en 85,51 para fin de año. El gobierno dice el valor del dólar para fin de año es 81,40. O sea, está un poco por encima de lo que el mismo gobierno dice que va a ser el valor del dólar a fin de año. ¿Firmás 85 a fin de año? Esto es mayorista. Dólar mayorista. ¿Firmás mayorista 85 a fin de año? Yo te diría que sí, porque si hay algo que está haciendo el gobierno es dar todas las señales que puede de que no va a devaluar. De que no va a devaluar. O sea, yo te digo, me imagino, estuve haciendo mi pro de qué cosas me imagino, no te lo voy a decir al aire, porque no me animo, porque después esto queda... Sí, queda grabado. Pero después te los cuento. Dale. Digo, ¿qué cosas pienso que pueden pasar antes de que se devalúe? Igual, perdón, si algún funcionario quiere decirlo, encantadísimo. No, y además, si son opciones, moderándolo un poco y trabajándolo, lo podemos hacer la semana que viene. Si son opciones, un PRODE. Es digamos, un PRODE. ¿no? Y aparte la economía argentina tampoco, que es un canto a la previsibilidad, es un PRODE permanente. No, claro, por eso te digo que no sé, firmás y yo te digo, y la señal política es no devaluar. Así es. Bueno, avancemos un poco. Emisión monetaria, por supuesto. Si hay algo que está mirando y que tienen relación estas dos, ¿cuánto del déficit que tiene la Argentina lo está financiando el Banco Central? Según Raúl Rigo, que es el secretario de Hacienda, el 85% del déficit de 2020 se va a cubrir con emisión monetaria. Es mucho, y entonces ahí el mercado empieza a decir, el problema no son los dólares. Obviamente acá no están las reservas, ¿no? Que es uno de los datos que también están mirando. Pero ¿cuál es? El problema no es el dólar, el problema son los pesos que después van al dólar. Y gran parte de esto tiene que ver con cómo se está financiando los programas económicos del gobierno. Mucho con emisión monetaria. Bueno, ATP, por ejemplo, sí. ¿Cuánto implica de emisión? No sé si está calculado, ¿no? Porque un número no, que está existe, calculado pero... y no tengo el dato, sí, ahora no lo tengo. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí lo que me parece es que muy rápidamente se naturalizó en algunos sectores, así como digo, yo soy recontra crítico de lo que está pasando en el gobierno hoy en materia económica. Sí. Lo que hicieron hace un mes y medio. Ahora... para mí el parteaguas fue aquella medida del central de la restricción cambiaria, sin más que eso. El 15 de septiembre. Del 15 de septiembre, 15 de septiembre. Claro. Mira, que un mes y medio dije yo. Creí que... Mira, ¿sabes cuántas reservas se fueron desde ese momento? ¿Cuántas? 1.461 millones de dólares. Ahora, los empresarios, en lugar de preocuparse por la emisión monetaria, deberían estar peregrinando
los empresarios que reciben ATP, ¿no? Sí, Al gobierno diciendo gracias. sí. Gracias, Sí. la verdad, gracias. Porque si no, si fuera un gobierno de irresponsables, que yo, insisto, soy muy crítico con el gabinete. Sí. Ahora, lo que no tienen es esta cosa de irresponsabilidad que vuele todo por el aire. Si fuera un gobierno irresponsable, dice, caballero, están fastidiosos por la emisión monetaria, no se preocupe. Quitamos el ATP y andás a ver cuántas empresas vuelan por el aire. sin Sí, el sí, ATP. gran parte. Sí, No, sí. digo, me parece que hay también, cuando llueve falta de volumen político, alguien tendría, lo voy a decir rápidamente, alguien Sí. tendría que sentarse con los empresarios y meterles miedo, en el mejor de los sentidos. Decirle, ¿vos sabés que si yo te saco el ATP, tu empresa vuela por el aire? Claro. Sí. ¿Y entonces por qué salís en los Y ent- medios de comunicación a decir que el problema es la emisión? Bueno, porque ahí lo que tenés es una podemos decir, desviación ideológica, ¿no? ¿Por qué? Es muy estalinista esa frase. Y bueno, Estefanía pero Pozo. en realidad es una visión, si no querés desviación, ¿y por qué te lo digo desviación A ideológica? ver. Porque estás mirando eso. Entonces Sí. decís, pero pará, si gran parte del gasto del Estado está sosteniendo tu empresa, ¿por qué estás en contra del gasto del Estado? Y yo te digo, bueno, ahí hay una desviación, digamos, tu ideología impide que tengas ese razonamiento porque considerás que la emisión y que el parte de financiar los gastos a través de emisión generan inflación. Bueno, en un contexto de pandemia, lo que no está mirando el mercado es la economía real, Claro. que era parte de lo que vos me venías diciendo recién. O sea, no me hiciste un gráfico, pero me hiciste una placa. Está bien, está linda la placa. Está dividida en colores, está muy linda. Mira, Policromática. el verde sube, el amarillo es un dato mixto, el rojo es un dato malo. Perfecto, a ver, Es más fácil. todo tuyo. Bueno, acá lo que, un poco, ¿qué es lo que se está esforzando el gobierno en mostrar? Y por eso digo que es que lo que no está mirando el mercado, que sí está mirando otros indicadores. Del anterior te diría que también, digamos, de qué manera se financia el déficit fiscal y cómo está la coordinación de las medidas económicas, también forma parte de algo que está mirando el mercado, siendo muy crítico, sobre todo de algunos enfrentamientos entre miembros del gabinete que podemos decirlo al aire porque eran más que evidentes. Estamos hablando del titular del Banco Central y de Martín Guzmán con algunas visiones encontradas respecto de cuáles eran las decisiones en materia de política cambiaria. Eso, algunos sectores dicen, esto ya pasó con el macrismo. No, te voy a decir, es muy de un horizonte muy optimista que el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, tenga visiones distintas sobre la política cambiaria. Muy bueno, digamos. sale Pero bien eso seguro. quedó a la vista. Sí, por eso. ¿No? Sí, Quedó sí. completamente a la vista. Sale Bueno, bien eso. eso generó gran parte de las disidencias, incluso en Cambiemos. Es decir, gente de Cambiemos con las que habló, que formó parte de la staff económico del gobierno de Cambiemos, decía, esto ya lo vivimos nosotros y no funcionó. Digamos, forma parte también de las cosas que están mirando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no está en la mira. La economía real. Hubo una circulación de un, podemos decir, paper interno, esto es un chiste que después te lo cuento, un paper, un documento interno que decía el gobierno, están diciendo que están saliendo empresas y hay anuncios por alrededor de casi 1.000 millones, en realidad 800 millones de dólares y también un poco más de 7.000 millones de pesos en distintas empresas que han anunciado líneas de inversión. Es decir, no están mirando los anuncios de inversión, los del mercado, incluso el resto de los empresarios que no están mirando de qué manera se está saliendo de alguna manera de la profunda crisis que hubo en abril y en los 2 meses más crudos de la pandemia, sobre todo en abril, que ahí se ve el pico final que tuvo histórico, digamos, en todos los indicadores, y que empiezan a repuntar. En el caso de la producción automotriz estamos por encima incluso de que tenía la pandemia. Hay un En el caso del acuerdo. cemento también. En el caso de la recaudación tributaria es el primer mes de crecimiento en términos reales, es decir, por encima de la inflación, sobre todo de este año. Es decir, hay algunos indicadores que empiezan a mostrar que la economía empieza a moverse más. Acá hay un buen ejemplo. Lo de la producción automotriz. ¿Por qué hubo? ¿Viste cuando se habla del diálogo, el consenso, que en general son palabras vacías? Sí. Bueno, ahí hubo un diálogo en particular en automotriz que tuvieron si yo mal no recuerdo, fue uno de los empresarios que lo vio al presidente Alberto Fernández en Olivos en aquel momento. Fue Daniel Herrero, CEO de Toyota. El titular de SMATA, Ricardo Pinelli, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, un plan sobre qué necesita, cuántos dólares necesitan, qué necesitan para esto. Se generó una mesa real de trabajo que fue prácticamente no se promocionó, Sí. que terminó con más producción que el año pasado. Y gran parte de las en automotrices, además, anunciaron inversiones. Toda la Exactamente. parte de la inversión en dólares que te decía, gran parte tiene que ver con la industria automotriz. Y después hay algunas otras señales de la economía que tampoco está mirando el mercado porque también es un poco incipiente. Pero la verdad es que desde abril, en general,
todos los indicadores han empezado a mejorar y a ralentizar su caída. Hay mucho, obviamente, hacia adelante para hacer todavía porque la situación está lejos de ser, te diría, positiva, ¿no? Estamos con todos los indicadores por debajo de 2019, que ya era una base de comparación realmente muy mala, el segundo año consecutivo de caída de la economía, algo que no había sucedido hacía mucho tiempo. Entonces, lo que ve el mercado son los indicadores financieros. Lo que no está mirando es la economía real. Dame una línea del Fondo Monetario Internacional, que hubo hoy un reportaje muy interesante que le hizo Jorge Fontevecchia al director del Cono Sur, digamos, en el Fondo Monetario, argentino, pero del Cono Sur, que es Sergio Chodos en Perfil. Pero hoy cerró, ¿no? Hoy cerró la misión que venía... de hecho, se fueron, ya volaron a Washington. Hubo una definición en la semana que fue bastante, que circuló bastante y que el mercado no está mirando, incluso las propias definiciones de Kristalina Georgieva, que la estamos viendo en pantalla, sobre el gasto social. No se le va a pedir a la Argentina en este contexto achicar el gasto social en un nuevo programa. Ahora, ¿qué es lo que dice el resto digamos, del gabinete? Es la misión con el Fondo Monetario también va a definir cuáles son las salidas posibles de Argentina en todo este contexto, porque el programa un poco va a dar, el programa con el fondo, y lo dijo el propio presidente, se lo dijo a Berbisky, es lo que va a dar un rumbo hacia adelante. Claro. Estuvieron hasta hoy, vuelven, hay que decir, ponele un mes, ¿no? Que van a volver. Sabemos que la próxima misión presencial va a ser después de mediados de noviembre, según me cuentan algunas fuentes del gobierno. Gracias, de nada. Estefanía. Vamos con Gabriel.